Bien, estamos de vuelta a 8:19 para profundizar sobre el debate en torno a un nuevo royalty, como proponen algunos parlamentarios, para la industria minera. En momentos en que el precio del cobre sube, ha crecido también la intensidad de esta discusión, cuando algunos plantean que podríamos estar en presencia de un nuevo superciclo del precio del metal rojo. Vamos a conversar del tema junto a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. ¿Cómo está, Joaquín? Gracias por el contacto. Gracias a ustedes por la invitación a conversar. Buenos días. Joaquín, partamos con lo más novedoso, ¿no?, en esta discusión. Ayer la Comisión de Hacienda rechazó esta nueva propuesta de un royalty. Pasa a la sala, sigue el debate, pero de todas maneras hay una señal ahí. ¿Cómo la interpretan ustedes? Bueno, yo creo que es correcta porque el proyecto es inconstitucional, es el argumento que ha dado la Comisión de Hacienda. Yo creo que los propios diputados que incluso están promoviendo esta iniciativa saben que es inconstitucional. De hecho, miembros del mismo sector político han presentado un proyecto para modificar la Constitución en periodos de excepción como el que estamos viviendo, para que sea el Parlamento quien tenga iniciativa para legislar sobre impuestos, lo cual es y por lo tanto para poder establecer un royalty nuevo adicional al que ya tenemos. Por lo tanto, hay un reconocimiento explícito de parte de ellos. Los mismos diputados de la Comisión promovieron un acuerdo en la Cámara hace 2 semanas para pedirle al gobierno que legislara sobre royalty. Es decir, han hecho un reconocimiento explícito de que bajo el actual marco jurídico no tienen competencia para legislar sobre royalty, lo cual creo que hay que tener en consideración para también referirse a si es necesario tener o no tener una discusión. Una cosa es que no tengan las facultades y que efectivamente este proyecto sea inconstitucional, reconocido por ellos mismos a través de otros actos legislativos que están realizando. Y otro, si es legítimo o no es legítimo que el país tenga una discusión transparente, seria y profunda sobre la carga tributaria del sector minero. Y en ese sentido ustedes han dicho que están abiertos al debate. ¿Qué significa esa posición, digamos, respecto a esa discusión? Mire, si usted sigue el debate que está teniendo lugar a propósito del incremento circunstancial del precio, nadie sabe si va a haber un superciclo o no va a haber un superciclo, nunca lo sabe, nadie en la historia lo ha sabido antes de que ocurra, todo el mundo sabe que hay un superciclo después de ella. Me parece que parte importante de la discusión se está teniendo, ¿nos parece?, con falta de información. Si usted lee las columnas de opinión de algunos académicos, como el propio Rodrigo Valdés, Alejandro Mico, se da cuenta que falta información seria sobre la mesa para discutir sobre cargas tributarias del sector, y por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo y promoviendo es que si va a tener lugar este debate, ya lo está teniendo, que se tenga con todos los antecedentes sobre la mesa y que no se maneje con las inexactitudes y algunas veces con abiertas faltas a los datos, digamos, o haciendo omisión explícita a los datos que hay sobre la mesa. Por ejemplo, ¿y a qué se refiere la minería se ha llevado todo y... ¿Perdone? ¿A qué se refiere en particular cuando habla de esas inexactitudes o de la información sobre la mesa? Claro, por ejemplo, se dice que la minería no ha pagado impuestos, se ha llevado todo y no ha dejado nada. Fíjese que en los últimos, si uno toma desde el superciclo hasta el año pasado, sin tener todavía las cifras del año 2020, la minería pagó más de 40.000, cerca de 45.000 millones de dólares en impuestos. Pero eso es una fracción de lo que deja en el país. Del total de la torta, del total del flujo que genera la industria minera, prácticamente el 60% de los últimos 5 años, el 45% antes, fue a pagar a proveedores y trabajadores. Agreguen la fracción que queda en inversión. En promedio, del total de flujos, las compañías mineras retiran un 10%, el 90% restante va a pagar o impuestos, o trabajadores, o proveedores, o se reinvierte. Por lo tanto, la minería deja mucho en el país. Centrar el debate solo en si paga o no paga uno royalty alto también es un debate muy sesgado. Hay que mirar las cargas tributarias completas, y desde la perspectiva de la carga tributaria completa, es decir, impuesto de primera categoría, impuesto adicional, royalty, que Chile tiene un royalty, esa es otra falta, la verdad, que en Chile no existe un royalty, en Chile sí existe un royalty. El 1% que se acaba de legislar como impuesto a las inversiones el año pasado en la última reforma tributaria. Cualquier inversión de más de 10 millones de dólares que pasa por el sistema de evaluación de impacto ambiental paga el 1%, además del pago patentes por exploración, pago patentes de explotación, IVA y otros. Entonces, lo que nos parece a nosotros es que no hay que, de alguna manera,
exaltar los ánimos, parecer que esto es una guerra, digamos, un conflicto Joaquín. entre... sí, dígame. Sí, pero por ejemplo, para ir analizando algunos de estos puntos, así como ha pagado en impuestos 45.000 millones de dólares como planteaba usted, también la industria minera se ha llevado jugosas utilidades, ¿no? Es un buen negocio la minería en Chile. Perdón. Es un buen negocio la minería en Chile. La minería en el mundo pasa por periodos en que es muy buen negocio y la minería en el mundo pasa también por periodos en que es un mal negocio. Esta es una industria, no solo la del cobre, la de los minerales en general, es extremadamente riesgosa. La gente se olvida de que hay un proyecto exitoso por 200 o 300 que no ven la luz, y pasa por periodos cíclicos del precio del cobre. Hace menos de un año estábamos en $2,2 la libra de cobre, y durante 2 años parte importante de la producción minera del país estaba en números rojos. Y yo lo que creo que hay que poner es un poco de calma en la discusión. Y esto no puede legislarse express en base a eslogan. Los países tienen absoluto derecho, es legítimo que miren cada cierto tiempo las cargas tributarias de los sectores productivos. Se ha hecho con el impuesto de primera categoría, se ha hecho con el IVA, se ha hecho con, ahora están viendo el tema de las exenciones tributarias. Nos parece un debate muy legítimo y al cual hay que sumarse, Joaquín, y hay que poner antecedentes y datos. Pero lo que no tiene sentido es que legislemos inconstitucionalmente, que legislemos con datos parciales, que no miremos toda la historia y que además contemos la historia como que en Chile la compañía minera se hubieran robado la plata. No se la han robado, han actuado de acuerdo a la normativa jurídica vigente y han cumplido todas y cada una de las normas. Y en ese sentido también es legítimo, Joaquín, como se plantea desde los diputados que están empujando un nuevo royalty, que en caso de que haya efectivamente un superciclo, parte de esos recursos que puedan ganar las mineras se queden acá en Chile. Una parte adicional, digamos, pensando en los desafíos también que tiene el país. Y a ese punto me gustaría ir porque uno de los argumentos sobre el debate, Joaquín, es que sería necesario modificar el royalty para que se cobre respecto a las ventas y no a las utilidades. ¿Qué le parece ese punto? A ver, lo primero que me parece muy bien lo que acaba de decir es que en Chile sí existe un royalty, porque otra cosa que se dice y que se repite como un karma es que en Chile no hay royalty. En Chile hay royalty. Si uno mira el informe que hizo la propia biblioteca del Congreso, no nosotros, dice que en el mundo existen distintos tipos de royalty. Todos se llaman royalty. El royalty nuestro, que es un royalty que graba de acuerdo al margen operacional, ha sido destacado como una buena fórmula por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dicho, miren, ese es un royalty que en líneas generales no sacrifica inversión, es un royalty que no aleja a los inversionistas, es bueno. La fórmula actual del royalty no se ha aplicado en periodos de superciclo porque se negoció y se fijó por el Congreso, democráticamente el año 2010 y el superciclo terminó el año 2011, el último. Sí. Por lo tanto, no lo hemos visto actuar. Esto tiene una tasa más alta y de acuerdo a las fórmulas de acuerdo a las declaraciones que hizo el Ministerio de Hacienda, por cada dólar adicional el fisco va a recaudar un 70% más de lo que... Si la libra de cobre se mantiene en 4, va a recaudar un 70% más de que si se mantuviera en 3. Lo malo de la fórmula y del proyecto que hoy día se está discutiendo, lo negativo, lo que no es positivo, es que cuando usted graba solo las ventas, lo que se denomina el royalty ad valorem, solo las ventas, que no lo tiene prácticamente ningún país así en bruto, digamos, mire, las ventas y usted le aplica un porcentaje. En la mayoría de los países, lo dice además el mismo informe del Congreso, en la mayoría de los países a ese precio de venta se le hacen algunos descuentos, porque como es lógico, hay una agregación de valor a la roca mineralizada, que es lo que le pertenece al Estado, a todos los chilenos, lo que nos pertenece a todos los chilenos, que no tiene por qué grabarse con esta regalía, que se graba, por lo tanto, tiene unos descuentos. Y eso es lo que hace el royalty chileno. Revisemos si ese royalty más el resto de la carga tributaria es competitiva o no. Fíjense que el modelo chileno ha permitido que... Pero por supuesto que sí, pero además no tiene ninguna lógica no estar abiertos al debate si nosotros no colegislamos. Somos representamos un sector empresarial importante y nuestro rol en las discusiones legislativas, en esta y en cualquier otra, es aportar información, de tal manera que los legisladores, que son los que al final deciden si nos parecemos a Australia, a Canadá, si nos parecemos a Zambia o al Congo, digamos, que son los dos modelos que están arriba de la mesa,
tienen que hacerlo con los datos y los antecedentes que les entreguemos nosotros. Bien, Uno, Joaquín. el Estado tendrá que mostrar a través de aduanas, de Cochilco, del Servicio de Impuestos Internos, cuáles son las recaudaciones, la DIPRES mostrará cuáles son los márgenes, cuánto recauda el fisco. Y con todo eso se tienen que hacer una idea y legislar al final. Ahora, el modelo actual ha permitido que Chile sea el país que más inversión extranjera ha captado, que más ha incrementado la producción minera y que además tiene una cadena de proveedores que es francamente interesante, más de 1.300 proveedores, prácticamente el 9% de la fuerza laboral del país está vinculado a la minería, el PIB minero tiene un impacto y por eso es tan relevante, y por eso es tan relevante la discusión precisamente, ¿no? Y por eso es tan interesante y desafiante también discutir sobre este tema en un momento que sabemos desde el punto de vista político y económico también es importante y hay presiones relevantes también por ese sentido. Joaquín Villarino, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes por la entrevista, que tengan un muy buen día.